Hoy vamos a desayunar con el procurador en las Cortes de Castilla y León por Soria ya, el portavoz de los sorianistas, Ángel Ceña, al que vamos a saludar ya y al que le vamos a felicitar por 3 años en las Cortes de Castilla y León. No sé, Ángel Ceña, si esto es para felicitar o para dar ánimos. Pues muy buenos días, Fran. Yo creo que sí que es para felicitar, porque, bueno, pues llevamos haciendo 3 años un trabajo que yo creo que es muy positivo, llevando la voz de Soria a las Cortes de Castilla y León, de Soria y de todas sus comarcas. Yo creo que yo estoy muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo. A veces sirve, a veces no, pero estoy muy orgulloso de ese trabajo. Ceña, cuando se toma desde Soria ya, cuando era una plataforma y se toma la decisión de vamos a convertirnos en un partido político, vamos a presentarnos a las elecciones, vamos a concurrir, vamos a llevar la voz de nuestros votantes a las Cortes de Castilla y León, se imaginaba tanto Ángel Ceña como Toño Palomar o Vanessa García lo que era el mundo de la política real. ¿Lo conocíamos ya o nos han sorprendido muchas cosas? Bueno, pues nos ha sorprendido muchas cosas. Yo cuando así algún amigo que no me ve hace tiempo tal me pregunta qué tal es esto de la política, yo siempre digo la misma frase. Digo, desde dentro es mucho peor de lo que parece desde fuera. Y es mucho peor porque es un mundo pues muy de postureo, en el que los medios de comunicación son muy importantes, en que la palabra es muy importante y a lo mejor hay también mucho trabajo detrás para conseguir cosas, para defender posturas, y eso no se ve tanto. Pero sí, no, yo no me lo imaginaba así, la verdad. Es un reflejo, Ceña, la política, y mira que estamos hablando de política regional, ya no estamos hablando del Congreso de los Diputados, pero es un reflejo de cómo es la sociedad, del momento actual, de las redes sociales y de que todo vaya tan rápido y los temas se traten y se pase de unos a otros como en un partido de baloncesto. Es más o menos eso, es un reflejo, es un espejo. Bueno, pues en parte sí, desde luego los temas van muy rápidos. Muchas veces yo creo que a nosotros nos gustaría que se profundizara más en los temas y, y muchas veces es como una especie de pantalla que lo cubre todo, esto de las redes sociales y tanta comunicación, hay que generar contenido todos los días, pues eso es un poco agotador y un poco falso, no deja trabajar con seriedad en muchos asuntos. Yo creo que es lo que sucede, sí. Me imagino que metidos en esta vorágine, esto tiene que cambiar a cualquiera, tanto en la percepción como en cómo reacciona a las cosas, e incluso en las opiniones con respecto a algunos temas. ¿Qué ha cambiado en Sorella en estos 3 años? Bueno, yo creo que muy poco. Cambiar en cuanto al espíritu con el que llegamos aquí, nosotros siempre hemos dicho que somos una plataforma ciudadana y seguimos siéndolo. Solo dimos el salto a la política porque con el movimiento social que teníamos no conseguíamos los objetivos y intentamos dar el salto a la política para conseguirlo. Entonces, eh, pero cambiar en la esencia, que es estar allí para defender la provincia de Soria, para reclamar el olvido en infraestructuras, en servicios que tenemos desde hace décadas, pues, y que los grandes partidos nacionales no satisfacen. En eso estamos allí y es la misma esencia de siempre. Así que no, yo creo que no hemos cambiado tanto en cuanto a lo que buscamos y a lo que queremos. Lo que pasa es que ahora intentamos lucharlo de otra manera y yo creo que se puede porque no sé si has visto esta semana, este fin de semana y ayer lunes, que Jaén merece más, un partido también de estos como Ujú. Soraya, que pasó de plataforma a partido político, pues ha conseguido una inversión de 400 millones de euros para Jaén, que vaya a llegar el AVE en un tiempo bastante razonable a la ciudad de Jaén. Bueno, yo creo y todo lo ha conseguido a base de presionar, a base de tener una posición política que le ha permitido hacer un pacto con el gobierno de España. Pues yo creo que ese es el ejemplo
que inspira a Soria Ya, que me inspira a mí, que inspira a mis compañeros. Has tocado una tecla que precisamente los partidos que llamáis tradicionales, Partido Popular y Partido Socialista, están tocando también últimamente, la de la plataforma ciudadana que englobaba a toda la población de la provincia de Soria, a todos aquellos que miraban al mundo rural con cariño y que de repente se convierte en un partido, pero sigue señalando que es una plataforma. Os afean desde Partido Popular y desde Partido Socialista que señaláis que sois una plataforma de manera constante cuando ellos os ven como un partido político, como una competencia. ¿Seguís siendo esa plataforma que acepta a todos? Seguimos siendo esa plataforma que acepta a todos y a mí, bueno, no me sorprenden esas críticas porque esas críticas lo único que denotan es que lo que no les gusta de Soria Ya es que les puede quitar algunos pequeños puestos en algún parlamento o si llega el caso, pues en algún ayuntamiento o en la Diputación o en el gobierno, o sea, o en el Congreso de los Diputados, ¿por qué no? Y yo creo que eso les molesta. Nos critican y nos afean eso, pero bueno, nosotros siempre lo dejamos claro. Nosotros somos una plataforma y lo único que nos servimos de la política, porque después de 21 años en las calles, pues sí, se reunían contigo, te daban una palmadita en la espalda y hasta luego, que es lo que hacen con este tipo de plataformas. Entonces, yo creo que solo desde la presión política, allí donde se puede conseguir algo, en parlamentos regionales o nacionales, es donde se puede conseguir los objetivos de Soria Ya, de atraer las inversiones que no están en Soria desde hace tantos años. Claro, pero una vez que entramos en política tendremos que decantarnos por un lado de la balanza, por la izquierda o por la derecha. ¿De qué lado somos? Yo estoy en contra de absolutamente de eso. En Soria Ya, cuando entramos, esa mochila política o ideológica, eso no es política, eso es ideología y eso lo dejamos fuera. Esto es muy sencillo. Si tu casa se está quemando, acuden todos los vecinos con un cubo de agua a intentar apagar el fuego y tú no les preguntas si el que te da el cubo de agua es de derechas o de izquierdas. Yo creo que, de hecho, este componente ideológico en la política es lo que lastra en muchas ocasiones el desarrollo de provincias como Soria. Y si de verdad se consigue la línea Torralba-Soria-Castejón, si se termina la autovía del Duero y la autovía de Navarra, si hay un polo logístico de primera importancia en el Valle del Alto Jalón, ¿eso es de izquierdas o es de derechas? Eso yo creo que es de, de los ciudadanos. Y luego, no sé si alguien se pensaba que cuando éramos una plataforma ciudadana exclusivamente no estábamos en política, porque yo creo que cualquier manifestación que hacíamos en las calles, cualquier reunión a la que íbamos con un ministro o con un presidente de la Junta, eso era política. Sí, se hacía desde una plataforma ciudadana, pero era política también. O sea que, bueno, yo creo que en Soria la gente lo tiene claro, que Soria Ya no es ni de izquierdas ni de derechas, y lo hemos demostrado muchas veces. Bueno, vemos constantemente cómo se piden medidas sociales. Esto podría tildarse como de izquierda, pero también, bueno, pues medidas en favor del emprendimiento y medidas empresariales que podrían verse como medidas liberales o de derechas. En ese sentido, Ceña, desde el PSOE os afean que sois los que estáis manteniendo a Mañueco o favorecisteis que Mañueco fuera presidente y desde el PP os dicen que sois muy amigos de Pedro Sánchez. Bueno, pues esa cuestión que el PSOE siempre afea de que mantenemos a Mañueco, no sé, yo el debate de investidura de Mañueco, yo voté en contra de que Mañueco fuera presidente, porque habíamos intentado llegar a un acuerdo con el Partido Popular a cambio de cuestiones concretas para Soria y se negaron. O sea que no sé por qué dicen que mantenemos a Mañueco cuando votamos en contra, votamos lo mismo que votó el PSOE, en contra. Y, y bueno, pues el hecho de que te critiquen unos por ser la muleta del sanchismo y otros por estar manteniendo a Mañueco significa que estás en el camino correcto, porque los dos te están criticando por lo mismo y las dos cosas son mentiras. Pero es que ahora, pues el papel lo soporta todo, se puede decir cualquier cosa, prácticamente si luego no tienes derecho a réplica, pues al final es lo que la gente se cree, pero la realidad es esa. Pueden acudir a los diarios de sesiones de las Cortes. Nosotros jamás hemos mantenido
a Mañueco jamás hemos votado a favor en su investidura, porque nosotros no nos hubiera importado votar a favor, pero a cambio de compromisos concretos para la provincia de Soria. Y si hubiera sido el caso del Partido Socialista, pues lo mismo. Si hubiera habido un pacto con un calendario concreto de actuaciones, como lo que ha conseguido Jaén merece más, pues lo hubiéramos apoyado. Pero no se dio el caso y no hemos sostenido ni a uno ni a otro. Fíjate, y después de 3 años, que es, bueno, pues prácticamente una legislatura, de hecho estamos viviendo una situación que, bueno, pues no se ha contado, no se ha comentado, no se está hablando demasiado, pero sí que el clima parece un poco preelectoralista, parece que ya se están empezando a lanzar mensajes para posicionarse todo el mundo en sus sitios, están buscando esas caras visibles, qué decir, de la cara visible del Partido Socialista, lo conocemos bien, a Carlos Martínez. Sí, bueno, pues cara visible, es verdad, del Partido Socialista, sí. Lo conocemos bien en Soria y bueno, no sé el recorrido que pueda tener. Desde luego, su tarea es difícil porque el Partido Socialista en Castilla y León viene de 37 años de estar alejado del gobierno, de 37 años de gobiernos del Partido Popular. Y yo creo que, bueno, pues lo va a tener difícil. Nosotros, sobre el señor Martínez Mínguez, pues la opinión que tenemos es que, pese a que su primera y su segunda legislatura al frente del Ayuntamiento de Soria sí que es verdad que fueron ilusionantes porque se desatascaron algunos proyectos que llevaban en la mesa muchos años, pues en las últimas legislaturas la ciudad está bastante paralizada en cuanto a proyectos nuevos y en cuanto a la atracción de empresas y de nuevos proyectos del Estado en la ciudad y en la provincia. La provincia prácticamente no se ha ocupado nunca de ella y en la ciudad, pues muchas cosas paradas desde hace ya mucho tiempo, la ampliación del Palacio de la Audiencia, eh, el túnel emisario de la depuradora que ha tardado décadas. Ahora estamos enfangados en unas obras que yo creo que todo el mundo que se acerque por la capital soriana pues está un poco desesperado con unas eternas obras de las travesías. Bueno, la verdad es que no ha sido capaz de desatascar grandes proyectos que había en la ciudad y que eran responsabilidad del gobierno de la nación. Y en estas circunstancias, cuando, bueno, pues probablemente sea Carlos Martínez el principal opositor a Fernández Mañueco en unas futuras elecciones a la Junta de Castilla y León, nos hemos planteado que se puede llegar a dar la situación de que a nivel regional seamos ese Junts o esa Esquerra Republicana que le pueda dar un gobierno al Partido Socialista en Castilla y León. ¿Al Partido Socialista o al Partido Popular? Pues por supuesto que sí, ¿por qué no? De hecho, esa es la idea, esa es la opción que presentamos a la ciudadanía, intentar reivindicar las cosas concretas de Soria sin contenido ideológico e intentarlas reivindicar pues en un posible, no acuerdo de gobierno, pero en un posible pacto de investidura o, bueno, más o menos lo que ha hecho Jaén Merece Más en el Ayuntamiento de Jaén y que ha conseguido desatascar infraestructuras que llevaban también décadas allí atascadas. Y por qué no. Yo ahora mismo, por ejemplo, veo que el Partido Socialista no tiene prácticamente a nadie con quien pactar en unas cortes regionales. Y el Partido Popular tampoco, porque la postura que tiene en estos momentos eh, el partido Vox es totalmente contraria a los pactos con el Partido Popular, con lo cual yo creo que al final pequeños partidos como Soraya, Por Ávila o Unión del Pueblo Leonés serán los que puedan decidir que la balanza se decante a un lado y hacia otro. Y ahí es donde nosotros hacemos la apuesta de que eso sea a cambio de infraestructuras, servicios, de un compromiso de verdad con la provincia de Soria, que hasta ahora no lo ha habido, ¿eh? Mencionas a un partido como Vox y ya que lo mencionas voy a aprovechar porque claro, el contexto internacional y el contexto global que estamos viviendo no se puede obviar. Esto influye en absolutamente todo, seguro que en el reto territorial también. Al final estamos mirando para invertir más en defensa, en armamentos y en estar protegidos frente a amenazas que nos cuentan, nos venden, no son reales, no sabemos, de Rusia, de China, de Estados Unidos, en fin, en un contexto en el que los fascismos están cada vez teniendo mayor auge y en el que todos los demócratas nos plantean
planteamos y recordamos aquella etapa previa a la Segunda Guerra Mundial y no queremos que se repita, y nos planteamos qué hacer con la extrema derecha, cómo tratarla en los medios de comunicación, cómo tratarla en la política, en un contexto en el que en Castilla y León podemos tener unas próximas elecciones y veremos a ver qué resultados hay, estaría ya Soria ya en bueno, pues en un pacto a varias bandas en el que estuviera también Vox. Pues es difícil de precisar. La experiencia que tenemos ya de 3 años en las Cortes con Vox es que precisamente el que se opone a la mayoría de los proyectos sorianos son el Partido Popular y Vox, tanto antes de romper el pacto de gobierno que tenían como después. Entonces es muy difícil de determinar. No parece muy probable. Ahora mismo yo lo que percibo de Vox, bueno, hay una fuerte división interna en ese partido, por lo que hemos visto en Castilla y León, que ha dimitido el portavoz Juan García Gallardo, y también hay dos procuradores disco los que se han salido del grupo parlamentario, y yo creo que hay un fuerte enfrentamiento entre los que quieren pactar con el Partido Popular y los que no quieren pactar con el Partido Popular, y van ganando los que no quieren pactar con el Partido Popular. Entonces yo creo que es que Vox está en una posición de no pactar con nadie absolutamente. Bueno, veremos qué pasa en todo esto. Sí que me gustaba reseñar que este contexto internacional puede jugar en contra del reto territorial, porque al final las habas son contadas y siempre se acaba poniendo y quitando en este juego de puzzles presupuestarios para atender necesidades, y el reto territorial, Ceña, ha sido tradicionalmente de lo primero de lo que se saca de la bolsa. Bueno, de hecho es que yo creo que no ha estado nunca. Verbalmente a lo mejor han dicho que tenían un compromiso con el reto territorial, con la España vaciada, pero verbalmente en la realidad ese compromiso nunca ha estado encima de la mesa. No han puesto en marcha ni cosas tan sencillas como las ayudas al funcionamiento de autónomos y empresas que autorizó la Unión Europea. O sea que, bueno, no, si no hay una presión política, el reto territorial no es que saldrá del escenario presupuestario, es que como nunca ha estado, no llegará a entrar. Y esto no solo está pasando a nivel nacional con el gobierno de Pedro Sánchez, al que ya muchas voces le acusan de haber olvidado aquel reto territorial, sino que también pasa en Castilla y León. Estáis denunciando que con motivo de esta efeméride de los 3 años en las Cortes seguís haciendo exactamente las mismas reclamaciones a Mañueco que cuando empezasteis la legislatura. Pues la verdad es que sí, muchas de las reclamaciones que hacemos a Mañueco son las mismas y bueno, yo, que además se lo voy a preguntar esta tarde, es que viene a Soria muy de cuando en cuando, nos miente, nos promete cosas y ya llevamos 3 años de legislatura y no hay nada de eso. El aeródromo de Garray, al lado de la capital, sigue parado, la radioterapia, seguimos sin tener radioterapia, las obras del hospital de Santa Bárbara no han terminado, no sé si es que la van a terminar cuando termine la autovía del Duero. 4 centros de salud prometieron en San Leonardo de Yagüe, Almazán, Burgo de Osma y Soria Norte. Ninguno de los 4 ha comenzado las obras. El Hospital del Virgen del Mirón iba a ser un centro sociosanitario. Todo esto son promesas que hicieron en la campaña electoral o justo inmediatamente después de la campaña electoral. Nada de nada. Bueno, pues y así podría estar pues hablando de infraestructuras, de carreteras, de servicios, de desatención de oficinas territoriales como las secciones agrarias comarcales de Berlanga o de Almazán. Bueno, muchas promesas incumplidas y ninguna solución. Y además ahora sin presupuestos en la Junta. Que esto hace más complicado todavía el poder gestionar cualquier tipo de decisión, y que también nos invita a nosotros a pensar que es probable que ese escenario de unas elecciones anticipadas se ponga en marcha. De cara a este posible escenario, me imagino que también estaréis trabajando a la par que trabajáis con la realidad y con el día a día. En esa realidad y en ese día a día, Ángel Ceña, en el que vemos que, bueno, pues la agenda de las Cortes de Castilla y León de vez en cuando nos pone el foco, sobre todo, bueno, pues cuando Soria ya presenta proposiciones no de ley. Yo quería preguntarle al procurador, que en estos 3 años seguro que ya ha sacado y ha arrojado un poco de luz sobre esta pregunta que todos nos hacemos, o por lo menos todos los que no estamos dentro de unas Cortes regionales. ¿Quién marca la agenda política? ¿Quién es quien decide sobre qué se habla en las Cortes de Castilla y León? Porque realmente no se nos pone mucho el foco. Bueno, pues yo creo que lo deciden los grupos parlamentarios en función de sus mayorías.
lo decide sobre todo el Partido Popular y Vox, pero también de vez en cuando los grupos parlamentarios pequeños, como Soria Ya, podemos incluir algunos asuntos en la agenda y, por ejemplo, en el pasado pleno, pues conseguimos incluir una proposición de ley, pues en este caso una ley, para su debate que habíamos redactado nosotros sobre despoblación. Y yo creo que es la primera vez que se discutía sobre una ley que regule uno de los principales problemas. Yo creo que el principal problema que tiene Soria, por lo menos, y el principal problema también que tiene Castilla y León, que es la despoblación. Y eso lo ha conseguido Soria ya. O sea que, bueno, que a veces puede no estar en el foco absoluta y totalmente todo el tiempo, pero nuestra presencia allí hace que estas cosas puedan estar en el foco. Feña, ¿crees que esto que nos acabas de explicar lo entiende todo el mundo? ¿Que lo entiende la población? ¿O nos hace falta un poquito de educación democrática? No entendemos muy bien cómo es este juego. Yo creo que educación democrática tenemos y tenemos de sobra. Lo que pasa es que eh, hay demasiados intereses en juego y también la política la vemos como algo que nos afecta menos y muchas veces pues no nos interesa. Si tienes otra cosa que hacer o otra noticia que leer sobre ciencia, sobre cultura, sobre deporte, pues lees eso. Y esto de la política, qué pesados son. Pues es que es verdad, muchas veces no leemos cosas de política, no nos interesamos demasiado porque nos aburre. Y en eso hacemos mal. Yo creo que tendríamos que estar muy pendientes de lo que se está debatiendo, de, de lo que se está hablando y de cuáles son las alternativas que se plantean encima de la mesa. ¿Quién lo ha hecho peor en todo esto, Ángel Ceña? ¿Los medios, los políticos, la sociedad en general? ¿Quién lo ha hecho peor para que exista esta desafección de la política? Esto que nos acabas de comentar de, oh, qué pereza. ¿Quién lo ha hecho peor? ¿Quién se ha ocupado menos de que contemos la profundidad de la importancia de lo que se decide en unas cortes regionales o en unas cortes nacionales, incluso en un ayuntamiento, y nos hayamos basado en que esto parezca un juego de tirarse trastos a la cabeza? ¿Quién lo ha hecho peor? Pues yo creo que los partidos mayoritarios, es evidente, porque los partidos mayoritarios juegan a un juego en este principio del siglo XXI. Ya llevan 10 o 12 o 15 años jugando a un juego que es muy peligroso, que es la polarización. Sí, y entonces polarizan a la sociedad entre dos ideas o dos conceptos y esa polarización les beneficia porque fideliza votantes y porque en muchos casos les mantiene en el poder. Y si observas, esa polarización se produce en España. La erupción de Vox, desde luego, ha sido decisiva para la polarización, para crear dos bloques de izquierdas o derechas, pero la vemos también en Venezuela, la vemos en Estados Unidos, la vemos en muchos partidos, en Argentina, Claro, se pero todo produce esto está polarización redundando en todas y partes. al polarizarse, Digo que esto sí, está claro, redundando en todas partes en que al final la gente deja de votar, no van a las urnas desafección. y eso es, en esa desafección política. ¿Es que le interesa a alguien esta desafección? Pues parece que en Pues yo cualquier creo que sí. mercado le gustaría a todo el mundo que estuviéramos pendientes de eso, pero ¿realmente le interesa a alguien esto? Por supuesto que le interesa. La polarización interesa a los que la promueven. El debate se empobrece, se radicaliza. Cualquier, cualquier cuestión que surge es debatida, defendida por unos y debatida por otros sin pararse mucho a pensar sobre las razones por las que la defienden o por las que la critican. Y desde luego está claro, estamos viviendo ese momento. Lo estamos viviendo absoluta y totalmente. Y juegan a eso, ¿eh? Ya, Juegan. y se crea ese caldo de cultivo y ese respirar en la sociedad en la que, bueno, pues es muy fácil escuchar por la calle, es que los políticos son todos iguales, una panda de ladrones, de vividores que viven de nuestros impuestos y lo que hay que hacer es quitárnoslos de encima. Esto es fascismo, esto es el terreno abonado del fascismo. La realidad que ha visto Algenceña dentro de las Cortes Regionales es que los políticos no trabajan, es que están allí aprovechándose del dinero público y que viven como marqueses, o tienes otra sensación del general, de los procuradores de las Cortes. No, yo sí que creo que haya un ambiente de trabajo. Desde luego, claro, aquí el tema es bastante diferente entre grupos parlamentarios como el Partido Socialista o el Partido Popular, que tienen 31 procuradores el Partido Popular y 28 el Partido Socialista, o nosotros que tenemos tres
y que si quieres estar presente en las comisiones, en los debates, pues tienes que trabajar mucho más, porque, claro, porque somos menos y hay que intervenir más o menos las mismas veces, con lo cual en los debates, pues tienes que prepararlo más. Ujú. Entonces, nosotros desde luego sí que vemos que hay trabajo detrás. Hay muchas reuniones detrás, hay mucho trabajo delante del ordenador hasta muy tarde o desde muy temprano. Yo creo que sí. Y Claro, luego, uno de los trabajos peores que tiene esto de ser procurador de Soria en Castilla y León, y es viajar a Valladolid, que se dice pronto. Las 5 horas de viaje de ida y vuelta a Valladolid es, yo creo que lo peor de ser procurador de Soria en Castilla y León. claro, pero esto es porque te empeñas en vivir en Soria, Ángel Ceña. Ah, bueno, claro, pero es que tengo esa manía, que mi familia está en Soria, mi mujer vive en Soria y me gusta mucho Soria. Y me gusta mucho estar. Y creo que un procurador de Soria tiene que vivir en Soria. Señor, yo sé que a Soria ya le gusta bastante enseñar su trabajo, lo que estáis haciendo y cómo lo estáis proponiendo. Deberíamos todos hacer un ejercicio de transparencia y enseñar cómo trabajamos, cómo se trabaja dentro de las Cortes, cómo son las reuniones, cómo es el día a día y no enseñar solamente cómo nos tiramos los trastos y cómo nos acusamos de haber sido un poco sinvergüenza en esto o lo otro. Al final a la población lo que le queda es la sensación de lo negativo solo y parece que un político no trabaja, solo se dedica a dar titulares. Pues eso es así, absoluta y totalmente, porque claro, lo que un pleno de las Cortes dura entre 2 días, unas 10 horas o 11 horas. Y claro, los 3 minutos que salen en televisión son siempre cuando hay alguna polémica, alguna gresca, alguien que está discutiendo o que el presidente de las Cortes tiene que echar a alguien por mal comportamiento. Entonces parece que es que estamos así, pero claro, no, es que esos son 3 minutos de 2 horas, perdón, de 10 horas. Y luego no se ve el trabajo que hay en las comisiones, donde se intentan pactar las cosas, llegar a acuerdos. Bueno, yo creo que que hay más trabajo político, además de este enfrentamiento, que es lo que normalmente se muestra a la ciudadanía y lo que normalmente la ciudadanía nos reprocha, que es que estamos a la gresca. Se Y hay un libro que leí, la verdad es que de estos libros que lees por el título, no por otra cosa, que me gustó mucho, que se llama La teatralización de la política, Ujú. y en él viene a estudiar con datos que, pese a la apariencia de que estamos todo el día tirándonos los trastos a la cabeza, luego hay mucho trabajo en comisiones, mucho trabajo más callado de llegar a acuerdos y de hacer cosas. Entonces, claro, pues, pero la gente se queda con eso, con el teatro de la gresca y el enfrentamiento. Hombre, al final, aunque haya cierta esta desafección que hemos comentado de la política, sí que es cierto que los políticos sois modelos a la hora bueno, pues que la sociedad se fije en vosotros y pueda discutir también en la política en la calle. Se queda esa sensación de que las ideas son inamovibles, de que no se llegan a acuerdos, de que hay enfrentamiento y de que lo que hacemos es pelear por imponer unas ideas a otras. La realidad que me estás comentando no es esa, Ángel Ceña. Igual tenemos que trasladarle a la ciudadanía la realidad de unas cortes y cómo se llegan a acuerdos. Las ideas son inamovibles. ¿Cambiáis de opinión con los diálogos? Yo creo que sí se puede cambiar de opinión con los diálogos, no determinadas cosas, pero cuando hay dos posturas enfrentadas siempre hay una posibilidad de llegar a un acuerdo en algún punto intermedio y en todo en función del poder de representatividad que tienes. Yo creo que para eso están los parlamentos, para hablar y llegar a acuerdos. Esta postura de los cordones sanitarios, de decir, aquí nunca voy a llegar, bueno, aquí nunca voy a llegar o voy a llegar a cambio de algo o si me provocas el contexto necesario. Entonces, yo creo que para eso son los debates y en la vida lo hacemos así también. A lo mejor en las vacaciones mi mujer quiere ir a la playa, yo quiero ir a la montaña, pues igual tenemos que ir 10 días a la playa y 8 días a la montaña. Es que es así, la vida. Tenemos que a lo mejor que aprender a entender que tenemos que viajar juntos en todo esto y no se trata de imponer lo que yo pienso sobre los demás, sino que lleguemos a acuerdos para que todos estemos más o menos contentos en la misma medida. En ese sentido le tenemos que pedir mucho a Valladolid para Soria, ¿no? No nos sentimos ni mucho menos igual de contentos. No, no nos sentimos igual de contentos. Hace 2 semanas yo creo que lo pudimos ver todos en un ejemplo gráfico brutal. Y es cuando el ministro Óscar Puente presentó en Valladolid
un proyecto para hacer una nueva estación de AVE de Valladolid con 258 millones de euros de presupuesto. Y aquí recordar que esto es una remodelación de la estación de AVE de Valladolid, que la estación de Soria, el proyecto es de 4 millones con 3, también de remodelación. Es que parece de broma. Ahí hay una diferencia sustancial. Yo no digo que Valladolid no tenga que tener una estación de AVE de primer nivel, sí lo tiene que tener, pero bueno, pero es que poner todos los huevos en la misma cesta nunca es lo razonable. Y yo creo que lo que desde algunos territorios le reclamamos al gobierno de la nación y al gobierno de Castilla y León es que alguna vez se acuerde de Soria, que se acuerde de Soria de verdad y que haga una apuesta decidida por Soria, porque los sorianos nos lo merecemos. Bueno, pues nosotros no vamos a ser los que no vayamos a favor de ese mensaje también, Ángel Ceñi, y nos sumamos, por supuesto, a él. Estoy convencido de que todos los políticos sorianos, del signo que sean, se unirán también a esa bandera, ¿no? Pues ojalá, yo estoy deseando verlos, sí, sí. Bueno, pues un placer, Esto Ángel es Ceña. un poco de ironía también, ¿eh? Ya Pero nos yo creo que nos sí, hemos dado cuenta, creo. porque lo que sí que está claro es que hemos visto durante muchos años políticos sorianos, hasta en las máximas, digamos, ocupando los puestos de máxima relevancia, que no han luchado de verdad por su tierra, que han luchado pues por, por lo que les indicaban las jerarquías de sus partidos. Y entonces, a lo mejor por eso también surgió Soria ya. Bueno, desde luego todas las cosas que pasan tienen un porqué y en eso también habrá que estudiar mucho y bueno, se han escrito ríos de tinta sobre el fenómeno Soria, el fenómeno de la España de la España de la revuelta de la España vaciada, que por cierto, en nada, en unos días cumplimos aniversario también, así que tendremos que hablar sobre eso, pero hoy se nos acaba el tiempo, Ángel Ceña. Así que vamos a terminar, si te parece, como siempre, con buena música, de mano de